Seguimos adelante, este es el plan en Canal 11 de Punta del Este. Estamos en Agencia Asertiva recibiendo ahora con mucho gusto a la doctora Grisel Rodríguez Kunz. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a ustedes. Es un gran gusto recibirla. Hemos estado en la radio hablando ni más ni menos que de algo que nos cruza a todos. Todos tenemos algo para decir respecto al uso de los antimicrobianos y a concientizarnos sobre este uso problemático, puede decirse. El otro día la primera pregunta que le hacía en la radio es, dígame una cosa, ¿antimicrobiano es sinónimo de antibiótico? Y lo hago acá también porque me parece que ahí empezamos a despejar un poco. Bueno, se usan a veces indistintamente, pero antimicrobiano es un término más amplio. Ajá. Que involucra los medicamentos que usamos para combatir las infecciones por bacterias, los antivirales de los virus, que usamos también para los antimicóticos o antifúngicos, sí, para los hongos, o los antiparasitarios. Claro. El antibiótico, ahora le hablo casi en condición de padre, muchas veces era el camino corto. Sí. Cortar con el cuadro antes de que se complicara. Y ahí ya había un primer error. Tal vez sí, porque no todas las infecciones que tienen los niños son bacterianas. Muchas de ellas son virales, la mayoría. Claro. Se prestan a la confusión a veces. Sí. Los propios cuadros, sí, te dejan en la incertidumbre. Sí, porque el organismo responde de una sola manera. Es decir, ante una afección de bronquios o de garganta vamos a toser o nos va a doler la garganta, bien, ya sea virus o bacteria. Ajá. Es lo mismo que cuando tenemos una infección intestinal, cómo se responde con una diarrea, ya sea viral o bacteriana. Claro. Entonces, el arte está en usar los conocimientos para llegar a un diagnóstico preciso, claro, usando las herramientas que tengamos. La conclusión de esta entrevista es consulte a su médico, por favor. Sí, exacto. Va a ser el cierre. Y como es una salud, consulte a su médico, o si tiene un animal de compañía, una mascota enferma, consulte al veterinario. Tiene razón, porque además lo tenía anotado hace mucho tiempo, que estoy tratando de incorporar en cada una de estas entrevistas ese concepto tan potente de una sola salud. Y usted el otro día lo mencionaba, porque de hecho algunas actividades de esta semana para el uso responsable de los antimicrobianos tenía que ver con salud pública, también con la salud animal a través, sí, de ganadería, agricultura y pesca, y con la salud ambiental a través del Ministerio de Ambiente. Exacto. Están todos los actores de todos esos organismos están implicados y nosotros los humanos, por tanto, porque ellos nos representan, estamos implicados en el término de una salud. Claro. Basta ver en este momento el brote que está habiendo, probablemente de una encefalitis que está afectando a equinos, que ya está confirmado del otro lado del río Uruguay. Sí. Entonces, una salud nuevamente. Claro, claro. Más allá de que a veces tenemos la sensación de que estamos rodeados, ¿no? Es decir, pero esto viene por todos lados, porque por un lado tenemos ni que hablar lo de la pandemia, que bueno, en fin, nos daría para todo un programa. Después esta especie de gripe aviar que afectó, exacto, a mamíferos, lo que significó también ahí como una necesidad de replantearnos algunas cuestiones. Y ahora esto de los caballos ahí del otro lado del río por ahora, pero cuando pasan estas cosas, sí, es muy probable que pasen, sí, para este lado, ¿no? Y entonces allí, ¿cuál es el primer concepto que debería quedar firme, doctora? Y bueno, primero, conceptos de higiene en general. Higiene casi ambiental, diríamos, claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, este caso es transmitida por mosquitos. Bueno, tenemos que hacer un combate al mosquito, que lo venimos hablando hace muchos años, más de una década en Uruguay, por, claro, el tema del dengue, del Zika, del chikungunya. Entonces, bueno, no tengamos residuos con agua, no tengamos cacharros con agua. Esa es una medida. Usar el repelente, tener mosquiteros, medidas de higiene general, claro, para ese tipo de enfermedades. Claro, claro. Y entonces, incorporando conceptos de higiene general, todos, tanto el habitante común de la ciudad, el productor, los médicos, todos vamos a ir contribuyendo a esa una salud. Tenemos como algunos rasgos como uruguayos, volviendo al tema de los antimicrobianos, que nos identifique de otras poblaciones. ¿Somos como más dejados o cuando nos dicen realmente de la importancia de un manejo adecuado, tomamos en cuenta y actuamos distinto? Yo creo que el uruguayo toma conciencia. Yo creo que sí, lo vimos en la pandemia por COVID, que la mayoría de los uruguayos
tomaron en sus manos la responsabilidad de lo que había que hacer. Nos facilitaron algunas pautas de conducta y las asumimos. Y las seguimos. Y después hay cosas que no son de los uruguayos, sino que es de los seres humanos en general, que nos tienen que perseguir para algunas cosas. Asumir el buen manejo de la tos, por ejemplo, no cubrirnos la boca no con la mano, sino con el pliegue del codo, como aprendimos con el COVID. Exacto, pero ya lo sabemos de la gripe. Higienizarnos bien las manos, usar pañuelo descartable, bien usado. Yo creo que hay cosas que son ya inherentes del ser humano, que nos tienen que estar encima para que cambiemos. Claro. Y sobre todo cambiar porque estamos ante sin querer tampoco de ninguna forma escandalizar, dramatizar, hay algunos datos inquietantes. Por ejemplo, se trata esto de una amenaza mundial. O sea, si no aprendemos a usar los antimicrobianos, el riesgo es enorme. Simplemente estaba leyendo un dato, 10 millones de muertes para 2050. Se prevé por un uso inadecuado de los antimicrobianos, antibióticos, en fin. Y de hecho hay una cifra, en 2019 se registraron 5 millones de muertes asociadas a este tema. Sí. Entonces tenemos que estar alertas porque en el 2050 la muerte por resistencia a los antibióticos, porque nos quedemos sin antibióticos, van a estar por encima de las muertes por accidentes, de las muertes cardiovasculares y de las muertes por cáncer. Bueno, eso es tremendo. Sí. Usted menciona, hay un tema que me faltó al comienzo señalar, el concepto ese de la resistencia, y es, yo tomo un antibiótico para tratar de que mi cuadro mejore rápidamente y lo que estoy haciendo es generándome un problema a futuro, porque probablemente cuando lo necesita el antibiótico, ese no va a tener ningún sentido. Exacto. Tenemos que tomar el antibiótico cuando está justificado. Cuando es una infección bacteriana, tomamos el antibiótico preciso que nos indique el médico. Ese antibiótico va a eliminar o va a contribuir a eliminar esa infección, esa enfermedad infecciosa, pero de igual va a ser efecto sobre nuestra flora. Lo que pasa es que el beneficio de tratar esa infección bacteriana es superior al daño que puede ocasionar en la flora. Claro. El problema es cuando lo usamos sin haber una infección bacteriana. Ahí es que empiezan los problemas. Por ejemplo, tengo un resfrío común, es viral, creo que es bacteriano y tomo un antibiótico, o también el médico me lo indica, y ahí es el problema, porque no era necesario y afectó a la flora. Claro. El problema es el mal uso o el abuso, no el uso del antimicrobiano, porque el antimicrobiano es un buen medicamento. Sí, hoy hablábamos de Uruguay como un país que también ha tomado sus recaudos, de hecho hay legislación en la materia. En ese sentido, digamos, ¿tenemos una legislación garantista? ¿Nos permite tener la tranquilidad de que los antibióticos están recetados siempre? En fin, ¿qué habría que aprender de eso? Primero, hay disponibilidad de los antibióticos en el sistema de salud. Hay una reglamentación, quizás haya que reforzar las medidas de fiscalización para que no se vendan libremente, para que no aparezcan en las ferias, en los mercados ilegales, antibióticos. ¿Es un problema eso para Uruguay? ¿Es un problema grave? Es uno de los problemas. Es uno. Ajá. Uno. En crecimiento. Crecimiento, sí. Hay que prestarle atención a eso. Nunca puede un antimicrobiano estar a la venta en un stand de una feria. No. Claramente. No. Doctora, y después ustedes planteaban en esta semana, ¿imaginás un mundo sin antibióticos? Lo planteaban como una pregunta provocadora, ¿no? ¿Qué mundo sin antibióticos es posible si es que hay un mundo posible sin esto? Hay un mundo posible que es el que había en los primeros 20, 30 años del siglo XX y para atrás, cuando la expectativa de vida era muy baja, porque a lo que las infecciones, primero, no había vacunas y además no había antibióticos. Entonces, una enfermedad bacteriana era un camino a la muerte. Claro. Como por ejemplo la tuberculosis. Que no había con qué tratarla. Sí, sería muy triste como humanidad haber avanzado tanto en materia científica, Exacto. De investigación, y estar dando estos pasos atrás simplemente por no hacer un uso más adecuado de los antimicrobianos. Totalmente. ¿No? Sería tremendo. Tremendo. Estamos hablando de trasplantes de médula ósea, estamos hablando de trasplantes de órganos que no podrían realizarse porque no tendríamos los antibióticos como la herramienta que usamos para combatir las infecciones que le pueden pasar a un paciente inmunodeprimido como es el recientemente trasplantado. Claro. Después está, y lo digo con cariño, si se quiere, porque le tengo gran admiración a la profesión médica, pero está aquel médico cómplice, ¿no? Que va la mamá o el papá y le dice, mira, yo sé que con un antibiótico le corto rápido, sé cómo se trata de esto, no te preocupes, recetámelo. Y el médico muchas veces lo hace,
Sí. Ahí hay un riesgo también. Hay un riesgo también. Por eso hay que empoderar a los médicos a través de más capacitaciones y realmente empoderarlos para que no cedan a esas presiones. Ajá. Pasa tanto con los niños o pasa tanto bien con el adulto mayor. Claro, doctora, pero usted entiende que, por ejemplo, empoderarlos representa dotarlos de mayor información cada vez, porque uno presume tal vez que haya desconocimiento del propio cuerpo médico. Una ayuda a memoria, creo que hay que hacer. Más bien no hay que refrescar conocimiento. Refrescar conocimiento, porque la facultad nos forma a todos en esto. Sí. Algunos más porque nos gusta mucho la disciplina, pero nos forma a todos. Bien. Una semana que además tuvo materiales muy destinados al público infantil, a los chiquilines. Muchas de estas cuestiones culturales empiezan ahí, ¿no? Sí. O sea, saber que hay que hacer un uso responsable de los antibióticos empieza cuando somos niños también. Exacto, por eso estuvimos desarrollando los 3 ministerios. El viernes pasado presentaron el Plan de Acción Único Nacional. Sí. Y bueno, en uno de esos talleres preparatorios se trabajó con el Ministerio de Educación y Cultura. Fueron comunicadores del Ministerio de Educación y Cultura para integrarse y de las carreras para ver cómo podemos incluir en la educación básica las medidas de prevención de infecciones y de buen uso de los antibióticos. Claro, así que desde la escuela ya tendrían que darme algunas pautas de cómo combatir algunas enfermedades. El resultado de la semana, en conclusión, fue bueno. Fue muy bueno, y se sumaron también actividades en Facultad de Química, que también trabajan en el servicio de antimicrobianos, la cátedra de microbiología, por lo tanto fue muy lindo y pensamos que va a ir creciendo año a año. Sin duda, sin duda. Doctora, ¿y el gran reto cuál es? ¿De quién más? El gran reto es desarrollar todas las actividades y las medidas que se plantearon en el Plan Único Nacional el viernes pasado, con la ministra de Salud, con el viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y el ministro de Ambiente. Ese es el gran reto, llevarlo a cabo, y Uruguay tiene todas las herramientas para hacerlo y el compromiso de las autoridades. Claro, claro. A veces tirar abajo algunos alambrados que separan, eso de las chacras, en fin, sí, ¿no? Las famosas chacras. Que eso funciona también, ¿no? Sí. Y a veces atrasa, como se dice. Hay que aprender como las bacterias, saber cómo moverse en diferentes medios, así como ellas desarrollan mecanismos de resistencia o de agresión, nosotros tenemos que desarrollar mecanismos para insertarnos. Me parece genial. Doctora Grisel Rodríguez Kunz de OPS Uruguay, muchas gracias, muy amable. A ustedes, que pasen bien.